descubriendo la increíble estrategia de Midua. La sorprendente victoria americana contra Japón. El sol se alzaba sobre la plaza del pueblo, brillando intensamente mientras Javier se sumergía en su mundo, rodeado de libros en la pequeña biblioteca. Su mente, un torbellino de ansiedad y expectativa, se centraba en la idea de ofrecer a su madre una vida mejor. Desde que tenía uso de razón, había sido el niño prodigio en matemáticas y física. Ahora, a sus 28 años, se sentía atrapado en una vorágine de favoritismos y conexiones que ahogaban su verdadero potencial. Era como ser un pez en un océano de tiburones, todos luchando, pero él, solo nadando contracorriente, ahogándose en las frustraciones de su trabajo. Mientras hojeaba un libro polvoriento, un diario dejó caer sobre su regazo. Era de su abuelo, un exmilitar que había luchado en la histórica batalla de Midua. Las palabras, activas e inquebrantables, hablaban de valor y sacrificio, revelando cómo el ingenio y la estrategia habían cambiado el rumbo de la guerra. Javier leyó con avidez, cada relato resonando en su corazón, despertando una mezcla de nostalgia y asombro. Recordó las largas noches que su madre había gastado trabajando incansablemente para darle una educación, su marcador en cada hoja de progreso, marcando sus sueños como un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, con cada página que pasaba, la angustia aumentaba. Veía reflejadas sus propias luchas, sus dudas y miedos palpables. Al finalizar, un fuego nuevo ardía en su interior. ¿Cómo se atrevería a permanecer en la sombra cuando podía ser la chispa de su propia revolución? Decidido a honrar a su abuelo, se desafió a sí mismo a ser más que un simple observador. La historia se repetía, y él no usaría ese papel. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su mentor, un excolega que había logrado abrirse camino en el laberinto corporativo. Conversaron sobre las desventajas y las trampas de su empresa, y poco a poco, la chispa de la rebelión creció en Javier. Se sintió atraído por la idea de confrontar al gerente que lo menospreciaba y veía en él solo una amenaza. Con cada palabra de su mentor, la presión aumentaba, y una amalgama de adrenalina y miedo se apoderaba de su mente. La pregunta que retumbaba en su cabeza se hacía más insistente: ¿podría atreverse a enfrentarlo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la reunión se acercaba, el sudor brotaba en su frente al imaginarlo. En sus pensamientos, cada mirada despectiva de su gerente se transformaba en un cuchillo, cortando su determinación. Su respiración se volvió irregular al imaginar las reacciones, y su espalda erguida temblaba con la tensión de una decisión tan crucial. Javier se vio asediado por una tormenta interna. ¿Acaso sería el eco del legado familiar lo que lo llevara a fracasar ante el miedo? Momentos de duda lo inundaban, la presión amenazaba con aplastarlo. Cada segundo se sentía como una eternidad, al repasar las historias de valentía de su abuelo. Una pregunta clave se posaba en su mente: ¿sería él capaz de enfrentar la injusticia o rendirse, atado a las expectativas que otros habían creado para él? La batalla no solo era para lograr el reconocimiento, sino para honrar su historia, su familia. El destino lo aguardaba, y él estaba a punto de tomar la única decisión que podría cambiarlo todo. ¿Tendría el valor suficiente para levantarse, o se vería atrapado para siempre en la red de intereses que lo mantenían en la oscuridad? Las horas se deslizaban lentamente en su mente. Finalmente, el día del enfrentamiento llegó, y Javier se encontró frente al espejo, observando esos ojos que parecían reflejar su conflicto interno. Este es tu momento, se dijo, un mantra que repetía para anclarse, pero la voz de la duda se alzaba, desdibujando su confianza. Recordó las batallas narradas por su abuelo, donde el ingenio era la clave para revertir la adversidad. ¿Podría aplicar esa misma estrategia en su propio combate? Tomó su maletín, sintiendo el peso de la responsabilidad y el deseo de actuar. Las escaleras resonaban bajo sus pies mientras se dirigía a la sala de reuniones. Cada peldaño era un recordatorio de las oportunidades que había dejado pasar, de todo lo que significaba para él y su madre.
La imagen de ella agotada pero orgullosa se grabó más fuerte que nunca en su corazón. Al entrar a la sala, el ambiente se tornó tenso, los rostros serios y los murmullos apagados lo recibieron. El gerente, una figura imponente, lo miró desde el final de la mesa como un depredador a su presa. «Bien, Javier, ¿qué tienes que decir?», le preguntó con una media sonrisa, como si ya supiera la respuesta. La pregunta resonó en su mente. ¿Estaba preparado para volverse el héroe de su propia historia? Javier tomó una respiración honda, intentando recordar las enseñanzas de su abuelo. La inseguridad se intentaba imponer, pero su voz, temblorosa, surgió con firmeza. Comenzó a exponer sus ideas, cada una de ellas arraigada en fundamentos matemáticos y lógicos, tratando de esquivar las críticas venideras. Sin embargo, a medida que hablaba, había una parte de él que se debatía entre el miedo y la necesidad de validar su capacidad. «Sabes que esto no funcionará», interrumpió el gerente con un desdén palpable. La sala se heló. Las palabras cortantes pulsaron en el aire, y en ese momento el mundo de Javier se desdibujó. ¿Acaso sería otro obstáculo más que lo llevaría a la rendición? Su mente trabajaba a 1000 por hora, recordando su historia familiar, los sacrificios de su madre, y, sobre todo, el legado de su abuelo. «No lo sé si funcionará», respondió Javier, el valor emergiendo de algún rincón escondido de su ser. «Pero he hecho mis cálculos y tengo la estrategia para llevarlo a cabo. Solo necesito una oportunidad». La sala retumbó ante la audacia de sus palabras. Sintió que la tensión aumentaba, pero las miradas de sus compañeros comenzaron a cambiar. La incredulidad se transformó lentamente en intriga. Había encendido una chispa, al menos eso parecía. El gerente, por un instante, titubeó, su confianza se tambaleaba. Pero rápidamente retomó su postura, intentando ahogar la semilla de duda con sarcasmo. «Creo que subestimas la realidad del mercado, Javier». Sin embargo, esa retórica implacable ya no impactaba tanto como antes. El silencio se apoderó de la sala mientras Javier luchaba por mantener su postura. La lucha interna era palpable, oscilando entre el deseo de coherencia y la presión de la conformidad. Así, mientras se defendía, comprendió que la verdadera batalla no era contra su gerente, sino contra el miedo que había arrastrado consigo durante años. El reloj marcaba el final de la reunión cuando Javier se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. Las palabras de su abuelo reverberaban en su mente: «La estrategia es lo que te diferenciará». Si había un camino por delante, tendría que ser él quien trazara las líneas, y no dejó de intentarlo. Cuando salió de la sala, su corazón latía más rápido. Había dado un paso hacia su independencia, pero no sin conciencia de que otras batallas se avecinaban. Tenía que prepararse, el próximo paso sería más difícil, y sobre todo, el momento de enfrentarse a su propio miedo se acercaba. Justo entonces, recibió un mensaje de su mentor: «¿Listo para el siguiente nivel?». Con una mezcla de desafío y ansiedad, Javier comprendió que había dado un primer paso, pero aún quedaba un horizonte por explorar. ¿Qué decisiones tomaría para mantener el impulso? Las sombras del futuro lo acechaban, prometiendo nuevos desafíos que pondrían a prueba su valor. Javier se sentó en su escritorio, las palabras de su mentor resonando en su mente. ¿Listo para el siguiente nivel? La pantalla de su computadora titilaba, y en ese instante, la promesa de una nueva batalla se presentó ante él. Sentía que el desafío no era solo un escalón más en su carrera, sino una oportunidad para transformar su vida, para redefinir lo que pensaba que era capaz. Comenzó a organizar sus ideas, pensando en la conversación con el gerente. Había algo en su arrogancia que lo había motivado a no claudicar. ¿Qué pasaría si pudiera realizar un análisis profundo del mercado, no solo tomando en cuenta los datos, sino también las emociones implícitas en ellos? Decidió sumergirse en la investigación. Cada gráfico y cada número se convirtió en un rompecabezas por resolver. Sabía que debía ser más que un simple operador, necesitaba convertirse en el arquitecto de su futuro. Mientras pasaban los días, la desesperación a veces lo acechaba. Las cifras no siempre componían la sinfonía que deseaba. Pero, por cada error, encontraba una lección. Un hallazgo le llevó a otro, y así empezó a vislumbrar patrones escondidos, conexiones que otros no habían visto. Las casualidades comenzaron a convertirse en tendencias, y con cada descubrimiento, su confianza creció exponencialmente. Un día,
Mientras revisaba un informe sobre una reciente campaña de marketing, su mente se iluminó. Se dio cuenta de que la creatividad podía jugar un papel fundamental en la estrategia que había diseñado. La clave no solo estaba en las matemáticas, sino también en la manera en que comunicaría su propuesta. Analizó al público objetivo, y esa conexión emocional que había sentido en su presentación anterior tomó forma. Era su momento de darle vida a sus ideas. Sin embargo, Javier se enfrentaba a un dilema interno. La presión por tener éxito podía llevarlo a la sobrecarga, a perder el foco. Decidió programar un momento de meditación diaria, un espacio para reconectar con sus intenciones. En esos minutos, respiraba profundamente y se repetía a sí mismo que las derrotas no definían su capacidad. Había un fuego en su interior que pedía ser alimentado y que lo impulsaba hacia adelante. Al llegar la fecha del nuevo encuentro, la sala se sentía diferente. Había preparado no solo una presentación de datos, sino un relato que entrelazaba emociones, estrategias y un futuro viable. Cuando todos se sentaron, la anticipación era palpable. Cuando el gerente le lanzó una mirada inquisitiva, Javier sintió que ya no era el mismo de antes. Hubo un cambio en su postura, cada palabra que pronunciaba era un ladrillo en la estructura de su confianza. Comenzó a compartir no solo cifras, sino historias que resonaban con el equipo. Contó cómo cada número representaba una decisión, cada tendencia una oportunidad. La sala parecía cobrar vida, y en los rostros de sus colegas, Javier comenzó a notar asombro y curiosidad. El gerente lo interrumpió, por primera vez sin el tono despectivo que solía usar. ¿Y si fallamos?, preguntó, pero esta vez, Javier estaba preparado. ¿Y si tenemos éxito? La respuesta salió de sus labios sin titubeos. La seguridad en su tono era un reflejo directo del trabajo que había hecho para sostener y elevar su propuesta. Al finalizar su presentación, sintió que había luchado una batalla diferente, una que lo había despojado de sus miedos. Pero el verdadero desafío aún no había llegado. Mientras todos aplaudían, sintió un escalofrío. ¿Y si su estrategia se enfrentaba a la crítica feroz en las siguientes etapas? Cuando el gerente asintió, mostrando una aprobación cautelosa, un mensaje emergió en su teléfono. ¿Sabes que el verdadero éxito está en lo que viene después? Las palabras retumbaron en su mente. La travesía apenas comenzaba, y estaba claro que el camino hacia su verdadera madurez profesional era indescifrable. ¿Sería capaz de mantener el rumbo ante la inevitable adversidad que se acercaba? Javier había dejado la sala de reuniones con una sensación ambivalente. Por un lado, el éxito momentáneo había encendido una chispa de orgullo en su pecho, sin embargo, la voz inquietante en su mente le recordaba que las batallas no se ganan una sola vez. Conscientemente, dejó el teléfono en su escritorio. El próximo paso requería concentración, no distracciones. Pasaron semanas desde aquel día, y cada mañana se levantaba con la misma ansia de superación. La compañía había comenzado a gestar nuevas campañas, cada una más audaz que la anterior. Javier se había convertido en el epicentro de las estrategias, un papel que nunca había imaginado ocupar. Pero con esa responsabilidad venía también la presión. El equipo esperaba más de él, las sombras del miedo a decepcionarlos se cernían sobre su mente. Cada nuevo proyecto era más complejo, trazando un mapa emocional más profundo en su mente. En las noches, Javier se sumergía en libros y artículos sobre marketing emocional, analizando cada caso de éxito. Se obsesionó con entender no solo el qué, sino el porqué detrás del comportamiento del consumidor. Se encontró en un círculo vicioso de autoevaluación. Cada éxito lo empujaba a esforzarse más, y cada error a dudar de su valía. Esa contradicción lo desgastaba, pero también lo mantenía despierto. Un día, mientras buscaba datos sobre una campaña pasada fallida, Javier tropieza con un estudio que proponía una técnica hasta entonces desconocida para él, el análisis predictivo, una herramienta que prometía desvelar patrones futuros basándose en comportamientos pasados. La idea le hizo palidecer. Ahí podría estar su respuesta, el gran descubrimiento que le permitiera anticiparse a los problemas antes de que aparecieran. Sin embargo, el costo de implementarlo era elevado y requería el compromiso total de su equipo. Un dilema brotó en su mente. Arriesgaría su reputación y la de su grupo por un método cuya efectividad no estaba completamente garantizada. No podía dudar. En una nueva reunión, Javier decidió proponer la herramienta a su equipo,
consciente de que estaba desafiando la zona de confort de todos. Con cada palabra, podía sentir los ecos de sus propias inseguridades, pero entonces recordó esos momentos de meditación que había cultivado. Era un riesgo que podía transformar su enfoque y catapultar sus metas. Al final de su exposición, la sala quedó en silencio. ¿Estás seguro, Javier?, preguntó un compañero, la preocupación reflejada en sus ojos. Ante esa mirada, él se sintió vulnerable. Pero con claridad en su voz, respondió, si no arriesgamos, nunca sabremos hasta dónde podemos llegar. Las palabras fluían desde una veracidad interna que nunca había experimentado. A través de ese momento, Javier estaba trascendiendo, enseñando no solo una estrategia, sino también una filosofía de trabajo. El equipo se mostró inicialmente escéptico, pero a medida que la discusión avanzaba, comenzaron a vislumbrar el potencial. Poco a poco, la resistencia se convirtió en curiosidad. La noche antes de empezar, Javier meditó más profundo que nunca, fortaleciendo su convicción. Sabía que esta estrategia podía no solo conducir a un éxito inmediato, sino también cambiar su forma de trabajar de raíz. A la mañana siguiente, mientras revisaba los últimos detalles, un mensaje de texto interrumpió su concentración. ¿Qué harás si todo falla de nuevo? El eco de esa pregunta latía en su mente. Cada paso que daba estaba forjado en incertidumbre. Se dio cuenta de que esta travesía no era solo una oportunidad de crecimiento profesional, sino también un camino hacia el autodescubrimiento. En ese instante, comprender la naturaleza del riesgo se convirtió en su nueva batalla. Mientras se dirigía a la reunión, Javier sabía que la estrategia que se avecinaba podría hacer temblar los cimientos de su existencia profesional, o elevarlo a nuevas alturas. ¿Sería el análisis predictivo la respuesta para anticipar sus caídas y triunfos en un mundo lleno de sorpresas? La pregunta reverberaba en su mente, mientras su corazón latía al compás de la determinación. De pronto, la incertidumbre ya no era un obstáculo, era una parte integral de su crecimiento inevitable. Estaba realmente listo para desafiar no solo su carrera, sino su propia comprensión de lo que significaba tener éxito. Javier entró a la sala de reuniones con un estómago revuelto. Las miradas expectantes de su equipo le pesaban como losas de piedra. Cada uno de ellos había tenido sus dudas, pero la chispa de curiosidad que había logrado encender en la última reunión le daba un ligero empujón. No obstante, se preguntaba si realmente estaban listos para dar el salto hacia lo desconocido. Las palabras que había compartido se sentían como una promesa que tenía que cumplir. Comenzaron la reunión, y Javier, aunque tenso, se obligó a exhibir una postura confiada. Presentó los datos del análisis predictivo, como había trazado la historia de cada campaña anterior, resaltando patrones y errores. Pero, a medida que avanzaba en su exposición, cada gráfico y cada cifra lo confrontaban. Recordaba lo que había leído acerca de la conexión emocional del consumidor, y cómo ese conocimiento podría cambiar el rumbo de una estrategia. Sin embargo, el miedo nunca estaba muy lejos. Si introducimos esta herramienta y fallamos, las consecuencias serán profundas, dijo una voz en la sala. Era su colega Laura, conocedora de los riesgos que conllevaba cualquier innovación. La pregunta se asentó entre ellos, como una nube oscura. Javier sintió cada gota de incertidumbre caer sobre él. Sí, y si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos atrás. Debemos ser audaces, respondió, intentando infundir valor. Las palabras eran sinceras, pero el eco del escepticismo seguía reverberando. En ese instante, se dio cuenta de que la batalla por el análisis predictivo no solo se libraba en los números. Era una guerra interna que confrontaba sus propias inseguridades y el deseo de sobresalir. Era un juego donde cada error lo hacía dudar de su propia valía. Había horas de autoanálisis y reflexión personal detrás de su postura, y era hora de ponerlas a prueba. Mientras la presentación avanzaba, Javier notó cómo la atención de sus compañeros se iba transformando. Los rostros que antes reflejaban escepticismo comenzaron a mostrar interés. No solo estaba presentando una estrategia, estaba compartiendo una visión de futuro, de un modo de anticiparse al mercado y convertirse en pioneros en lugar de reaccionar a las tendencias. La atmósfera se cargaba de electricidad a su alrededor. Por primera vez, sentía que su perspectiva estaba resonando con ellos. Las preguntas fluyeron al final de la exposición. Había un nuevo aire de colaboración. Un colega sugirió realizar un taller para experimentar la herramienta,
probar con datos reales y trabajar en grupo. Javier sintió que, quizás, esa era la clave, no cargar con el peso de la decisión de manera individual. Compartir la responsabilidad, involucrar a todo el equipo en el proceso. Pero en el fondo, se preguntaba, ¿era realmente el líder que todos creían que era? Acabada la reunión, Javier salió del edificio con la mente bulliciosa. Cada pequeño éxito se sentía como un paso hacia adelante, pero todavía había algo que le inquietaba. En su escritorio, abrió su laptop y comenzó a explorar más sobre el análisis predictivo. Lo que estaba descubriendo no solo eran puntos de análisis. Eran relaciones, emociones y conexiones. Empezaba a darse cuenta de que su desarrollo profesional estaba entrelazado con su evolución personal. Los días pasaron, y conforme el equipo se adentraba en la implementación de la herramienta, Javier fue surgiendo como un líder natural. Lo que antes era un estigma en su mente se convertía en una fortaleza. La situación lo estaba obligando a asumir riesgos no solo en el ámbito profesional, sino también en su forma de ver el mundo. Sin embargo, una sombra persiste, el temor de volver a fallar. Cada avance venía acompañado de dudas. ¿Podría soportar la carga de la expectativa si todo no salía como lo había planeado? Un mediodía, después de largas horas de trabajo, mientras recorría el pasillo, escuchó risas provenientes de una oficina cercana. Se asomó y vio a su equipo celebrando un pequeño logro. El momento le trajo una mezcla de angustia y alegría. Quería unirse a ellos, pero también sentía que debía tomar un tiempo para reflexionar. Volver a meditar, no solo por su bienestar, sino para reforzar su confianza. Necesitaba un momento de claridad antes de que la presión aumentara de nuevo. Mientras Jesús, su mentor, lo vio en el corredor, se acercó y le dijo, «¿Ves? Te están apoyando. Lo que propusiste está funcionando». Javier agradeció la observación, pero lo que no podía compartir era la carga emocional que llevaba. El camino hacia su propia superación estaba repleto de vacilaciones y preguntas sin respuesta. La verdadera prueba aún estaba por venir, y en su interior sabía que el éxito no era suficiente. Tenía que descubrir su verdadero potencial. En ese instante, una idea iluminó su mente. La presentación inicial del análisis predictivo había sido solo el inicio. Necesitaba una estrategia no solo para el equipo, sino también para su propio crecimiento personal. ¿Podría transformar su inseguridad en motivación? ¿Sería capaz de someter a la introspección su propio viaje, utilizando cada inconveniente para aprender y avanzar? Se dirigió a su escritorio con renovada energía. Sin embargo, al abrir el correo, un mensaje completamente inesperado apareció: «Hemos revisado su propuesta, y queremos que la presente a la alta dirección». Las palabras resonaron en su cabeza como un desafío. ¿Estaba preparado para este paso monumental? ¿Podría sostener la presión en el momento decisivo? Esa inquietante posibilidad desencadenó una nueva ola de adrenalina en Javier, como si el verdadero juego comenzara ahora. La carrera hacia su transformación había tomado un nuevo giro inesperado. El mensaje en la pantalla parecía cobrar vida, desafiando a Javier a dar un paso al frente. Mientras la adrenalina recorría su cuerpo, sabía que este momento era crucial. No era solo una oportunidad de presentar su propuesta, era un punto de inflexión que podría definir su carrera. Sin embargo, la duda acechaba. ¿Estaba verdaderamente listo para enfrentar a la alta dirección? Las noches siguientes se convirtieron en un ritual de preparación. Javier sumergió su mente en el análisis predictivo, buscando afianzar no solo los datos, sino también las emociones que rodeaban sus recomendaciones. Se aisló en su oficina, rodeado de gráficos y estadísticas, intentando encontrar conexiones más profundas dentro de la información. Cada variable se transformaba en una historia y cada historia exigía su atención. Quería que su presentación no solo sedujera a la alta dirección, sino que transmitiera la esencia del vínculo emocional que había comenzado a cultivar con su equipo. Las primeras mañanas de la semana se tiñeron de ansiedad. Javier luchó con un diálogo interno que oscilaba entre la seguridad y la inseguridad. Visualizaba la presentación, el salón de reuniones abarrotado, miradas críticas escrutando cada palabra, cada gesto. Pero cada vez que la incertidumbre se alzaba, recordaba el camino que había recorrido hasta ese momento. Había ganado confianza gracias a su equipo, a su compromiso para explorar nuevos horizontes. Era hora de devolverles el apoyo.
Un día antes de la presentación, Javier se encontró revisando sus notas en una cafetería cercana. Con una taza de café humeante entre las manos, dejó que su mente divagara. La transformación que había empezado a experimentar impactaba no solo su desempeño profesional, sino también su forma de ver cada situación interrelacionada en su vida personal. Se preguntó si no era en ese entrelazamiento donde se escondía su verdadero potencial. Un sonido familiar interrumpió su ensimismamiento. Era Laura, su colega, quien se acercó con una energía contagiosa. El equipo está emocionado por la presentación, dijo. Las palabras de aliento la hicieron sentir como un refugio en una tormenta. Sin embargo, Javier sabía que debía explorar sus temores, no evitarlos. ¿Y si no les gusta? ¿Y si no ven el valor en lo que propongo?, cuestionó, más para sí mismo que para ella. Laura lo miró con una mezcla de empatía y determinación. Mira, lo que tienes es valioso. No se trata solo de los datos, sino de la visión que los conecta. Has tocado fibras que resuenan en nosotros. Sus palabras calaron hondo. Javier entendió que no podía dejar que sus propios temores oscurecieran la visión compartida que había comenzado a construir. Esa noche, Javier no esperaba a que la incertidumbre lo dominara. En su casa, se sentó en su escritorio y escribió una carta dirigida a sí mismo. En lugar de centrarse en los resultados o las expectativas, se enfocó en lo aprendido durante este proceso. Detalló sus fortalezas, las lecciones extraídas de los errores y la importancia de la conexión emocional que había establecido con su equipo. Al finalizar la carta, sintió que había comenzado a cimentar las bases de algo más grande, su propia autoconfianza. La presentación no solo era un reto profesional, sino una plataforma desde la cual podía reivindicarse a sí mismo. El día señalado llegó, y al cruzar la puerta de la sala de juntas, Javier sintió que cada paso era decidido. Las miradas se posaron sobre él, pero esta vez, no percibió presión, sino posibilidad. El aire estaba cargado de expectativas, pero también de la promesa de un cambio. Sin embargo, en el momento en que iba a comenzar su exposición, un pensamiento inquietante emergió de su mente. ¿Estarían realmente listos para escuchar lo que tenía que decir? La línea entre el éxito y el fracaso parecía más borrosa que nunca. Javier respiró hondo, levantó la vista y se preparó para enfrentarse a la verdad que había estado ignorando. En esta nueva etapa, el desafío no era solo hacia los demás, sino también hacia sí mismo. Desde el fondo de su mente surgió una revelación. ¿Realmente el análisis predictivo era solo una herramienta? ¿O podría ser el vehículo para una transformación más profunda en su manera de liderar y conectar con las personas? Estaba en la cúspide de una posibilidad increíblemente poderosa, pero para desatarla, necesitaba estar completamente convencido de su valor. Las primeras diapositivas comenzaron a proyectarse, y con cada palabra, sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras Javier comenzaba su presentación, sentía como la tensión de la sala se transformaba en una energía palpable. Las primeras diapositivas se deslizaron con fluidez, pero había algo más que los datos y los gráficos. Había una historia que anhelaba ser contada. A medida que articulaba su visión sobre el análisis predictivo, empezó a notar miradas de interés. Era un fuego que se encendía, y esa chispa motivó en él una necesidad de profundizar aún más. En un momento crítico, cuando expuso una tendencia que revelaba oportunidades no exploradas, algo cambió en su interior. La emoción que había contenido se liberó. Javier se dio cuenta de que cada número no era solo un recurso, sino un latido que podía transformar la manera en que su equipo trabajaba. La conexión emocional que había sentido con ellos ahora brillaba en su presentación. No se trataba solo de demostrar su competencia, sino de liderar un cambio que ya había comenzado en él. Mientras avanzaba, observó a los miembros de la alta dirección asentir, intercambiar miradas de complicidad. Era un indicio que necesitaba, pero todavía había una pregunta latente en su mente. ¿Podía realmente llevar esta transformación más allá de esta presentación? En un arrebato de valentía, empezó a hablar no solo de las cifras, sino de un enfoque innovador que promovía un ambiente colaborativo que él deseaba ver arraigado en la cultura de la empresa. Era un desafío al status quo, y su propia voz resonaba con una autenticidad que lo sorprendía. Al concluir su exposición, el silencio se hizo presente. Javier observó las caras pensativas de sus jefes y sintió que su corazón latía con fuerza. Por primera vez, estaba verdaderamente expuesto.
Se preguntaba si la respuesta sería el eco del apoyo que había anticipado o el frío rechazo que tantos temores había proyectado. Fue entonces cuando el CEO rompió el silencio. Es interesante lo que planteas, Javier. Pero, sinceramente, ¿puedes asegurarnos que este nuevo enfoque funcionará en nuestra estructura actual? La pregunta fue directa, y la mirada del CEO llevaba una carga de escepticismo que podría desmoronar su confianza. En esa fracción de segundo, todo lo que había trabajado para construir se sentía en riesgo. Sin embargo, Javier se dio cuenta de que, más que una prueba de sus habilidades analíticas, era una oportunidad de revelar su compromiso con el cambio. Respira hondo y respondió, no puedo garantizar el éxito, pero puedo asegurar que si no nos atrevemos a cambiar, nuestra empresa se quedará atrás. Esta propuesta no es solo mía, es la voz de un equipo que anhela adaptarse y evolucionar. Sus palabras llevaron un peso nuevo, uno que iba más allá del simple análisis. Las semanas siguientes se convirtieron en un campo de batalla donde consolidar su propuesta significaba navegar por aguas inciertas de convencionalismos. Javier comenzó a organizar reuniones fuera de la sala de juntas, buscando el apoyo de sus colegas. Fue un proceso de construcción de puentes en vez de muros. Cada conversación se transformó en una oportunidad de aprender y crecer, no solo para él, sino para todos los involucrados. Su equipo empezó a ver en él no solo a un líder, sino a un facilitador del cambio. Sin embargo, el éxito no llegó sin sus conflictos. La resistencia se hacía palpable entre ciertas áreas que temían perder poder. Javier sabía que debía encontrar un equilibrio entre las aspiraciones innovadoras y las realidades del entorno corporativo. Con cada desafío, sus habilidades de comunicación y negociación se pusieron a prueba. Lograr que cada voz se sintiera escuchada se volvió su mantra. Una mañana, mientras revisaba los pull to refresh de los gráficos que había generado junto a su equipo, un mensaje en su celular lo sacudió. Era Laura, que le preguntaba si podía reunirse para discutir una idea importante. Al mismo tiempo, un eco en su mente le recordó los desafíos inminentes que la empresa enfrentaba. ¿Qué tipo de idea podría ser? Instintivamente, supo que no podía dejar que sus temores lo detuvieran. La resolución hacia el cambio seguía viva, pero cada nuevo paso lo acercaba a la realidad de que seguir adelante significaría confrontar nuevos dilemas. Mientras se dirigía a la reunión con Laura, su mente giraba entre la emoción y el miedo. ¿Qué revelaciones estaban por venir? Javier llegó a la sala de reuniones con una mezcla de ansiedad e intriga. Laura ya estaba sentada, su mirada se deslizaba por una carpeta llena de documentos. La seriedad de su expresión aumentó la inquietud de Javier. Sin duda, algo importante estaba en juego. Gracias por venir, dijo Laura, levantando la vista. He estado revisando los informes de tu presentación y creo que hay algo que te podría interesar. Desarrollé una estrategia que podría complementar lo que propusiste. La tensión en el aire se hizo palpable. Javier sintió que cada palabra de Laura lo llevaba a un cruce de caminos. Desde que había decidido lanzar su propuesta de cambio, cada decisión se sentía como una jugada en un juego de ajedrez, y ahora, la siguiente movida podría definirlo. Estoy escuchando, respondió Javier con determinación. La curiosidad lo invadía. ¿Era este el momento que podría marcar un cambio real en la dinámica de poder dentro de la empresa? Laura comenzó a exponer su plan, una serie de iniciativas centradas en el análisis de datos en tiempo real que facilitarían la toma de decisiones. Era una idea ingeniosa, pero Javier notó un matiz preocupante. La ejecución de la propuesta dependía totalmente de la aceptación de los que se resistían a sus cambios. Había un desfase entre su visión y la disposición de la dirección para aceptar una transformación radical. Tu enfoque tiene un gran potencial, pero ¿cómo crees que reaccionarán aquellos que sienten que sus posiciones están en riesgo?, preguntó Javier, buscando el equilibrio entre la visión y la realidad. Esa es la parte más complicada, confesó Laura. Mi idea es involucrarlos desde el principio. Necesitamos que se sientan parte del proceso, no como meros receptores de un cambio. Javier reflexionó sobre sus propias experiencias. Se dio cuenta de que había abandonado el enfoque de inclusión que tanto había defendido al principio de su misión. Había estado tan enfocado en el resultado final que había olvidado que el proceso debía involucrar a todos los actores. Era momento de reconectar con esa visión. Tienes razón. Debemos trabajar juntos para hacerlos sentir parte de la estrategia, dijo Javier, su tono se volvió más decidido.
Propongo que organicemos talleres en los que puedan expresar sus preocupaciones y contribuir a la estrategia en cada paso del camino. Mientras trazaban un plan de acción, la idea de la resistencia se transformó en un desafío atractivo. Era un dilema moral en sí mismo. Javier comprendió que, para ganar a los demás, también debía aprender a escuchar. Esa sería su mayor fortaleza, no solo liderar, sino construir líneas de comunicación que facilitaran el diálogo y fomentaran la confianza. Al cerrar la reunión, Javier se sintió más ligero, como si una carga se hubiesen levantado de sus hombros. La estrategia de Laura le había proporcionado una nueva perspectiva, y, a pesar de los desafíos, ahora veía que el cambio no era una batalla a ganar, sino una senda a recorrer con los demás. Mientras salía de la sala, siente un incremento en su confianza. Había encontrado, no solo una idea, sino un camino hacia la unión y el crecimiento personal, tanto para él como para su equipo. Atravesando el pasillo, una voz en su interior cuestionó si esa apertura podría ser su salvación o su perdición. Al llegar a su oficina, recordó que aún había muchas resistencias que sortear. Las sombras de la duda comenzaban a acecharlo nuevamente. La pregunta que emergía era, ¿sería capaz de navegar a través de esos retos? ¿O se estancaría en la lucha interna entre su deseo de cambio y el miedo al fracaso? Ese dilema definitorio se acomodó en su mente, y pronto sintió que una nueva etapa de su viaje estaba por comenzar. Con el eco de Laura resonando en su mente, la incertidumbre lo envolvió. ¿Podría convertirse realmente en el líder que necesitaba ser, a pesar de las adversidades? Con la idea de incluir a sus colegas en el proceso de cambio danzando en su mente, Javier pasó la noche elaborando un borrador para los talleres. La energía que había sentido en la reunión con Laura se había transformado en un fuego interno. Era una oportunidad de reinvención, no solo para la empresa, sino para su propio camino profesional. Se dio cuenta de que el liderazgo no se trataba solo de guiar, sino de inspirar y construir. Esa perspectiva lo llevó a una verdad inquietante: había caminado durante mucho tiempo a ciegas, temiendo el conflicto más que abrazándolo. En la mañana, se sintió decidido a marcar la diferencia. Sin embargo, no contaba con la resistencia que aparecería cuando presentara su propuesta a sus colegas más cercanos. Eran personas con años de experiencia en la empresa, aquellos que temían que cualquier cambio podría amenazar su estatus. Javier sentía que su idea podía ser el catalizador necesario para mantener la empresa relevante, pero sabía que la aceptación dependería de algo más que solo una buena lógica. El día llegó y, nervioso, se sentó en la sala de conferencias preparado para compartir su propuesta. Desde su perspectiva, no solo animaría a la dirección, sino que daría voz a quienes se sentían marginados. Sin embargo, al ver las caras serias de sus colegas, una nube de tensión lo envolvió. La idea es involucrarlos, entender sus inquietudes, comenzó, pero sus palabras fueron interrumpidas por Ricardo, un veterano de la empresa. ¿Y qué pasa si simplemente no quieren escuchar? Todos aquí sabemos que el cambio puede ser doloroso, replicó, su voz resonante generando murmullos. Javier sintió un escalofrío que recorrió su columna. Esa era una de sus peores pesadillas: ser percibido como un idealista ingenuo que ignoraba las realidades del lugar de trabajo. Sin embargo, en vez de retroceder, se plantó firme. Entiendo ese miedo, pero ¿no hemos estado viviendo en la sombra de la incertidumbre por demasiado tiempo? Su voz se volvió más firme, convencido de que esto no solo era un trabajo, sino una cuestión de principios. Si no damos este paso, podemos quedarnos atrás. La tecnología evoluciona, nuestros competidores están avanzando. No se trata solo de nosotros, sino del futuro de nuestros puestos y de la empresa misma. El ambiente se tornó tenso. Algunos compañeros comenzaron a murmurar. Javier sabía que en cruciales momentos como este, la influencia de su tono y la entrega de su mensaje podían ser factores determinantes. La lucha iba más allá de su propuesta. Estaba en juego su capacidad para llevar a sus compañeros hacia un límite de confort y desafío. Finalmente, mientras una voz interna le decía que tal vez se había pasado de la raya, Patricia, otra colega, levantó la mano. Quizás deberíamos darle una oportunidad a esta idea, pero debemos tener claras las expectativas, dijo, generando un pequeño suspiro de alivio en Javier. Pero sabía que esto era solo el principio, había tocado una fibra sensible y aún quedaba mucho por hacer. Los siguientes días fueron agotadores. Facilitar un espacio para que sus compañeros pudieran abrirse a nuevas ideas no era tarea fácil.
Cada taller estaba plagado de desconfianza. Javier tuvo que navegar su manera a través de quejas y críticas. En cada reunión, las voces de quienes, reunión con la alta dirección para discutir su progreso. Esa invitación le hizo dudar. ¿Sería realmente el momento de enfrentarse a ellos con su visión? ¿O se arriesgaba a ser desarmado por sus antiguos temores? El camino hacia el cambio había comenzado, pero no tenía idea de cuánto lo pondría a prueba. Con una mezcla de miedo y emoción, se preparó. Este capítulo de su viaje estaba a punto de tomar un giro inesperado, y pronto tendría que enfrentarse a su mayor adversario, sus propios miedos. Javier se encontraba en la antesala de la sala de juntas, el corazón retumbando en su pecho mientras repasaba mentalmente su propuesta. Había recorrido un camino lleno de desafíos, aprendizajes y decisiones conscientes que lo llevaron a este momento crucial. Con cada taller, había logrado ir desmantelando el escepticismo que alguna vez había enfrentado, transformando la resistencia en apertura y diálogo. Había cultivado un propósito claro, transformar su entorno laboral, no únicamente para su beneficio, sino para el crecimiento del equipo y de la empresa en su conjunto. Cuando finalmente fue llamado a entrar, respiró hondo y cruzó la puerta. En la sala, los rostros de los altos directivos lo recibieron. Hubo expectación, pero también un aire de desafío. Javier se plantó en el centro, sintiendo cómo su presencia respondía al peso de sus propias expectativas. En su mente resonaban las palabras de su abuelo, reafirmándole que el ingenio y la estrategia eran las claves para el cambio. Era el momento de demostrar que había comenzado a forjar su propio camino. Al comenzar su presentación, las diapositivas desplegaron gráficos y datos que hablaban de patrones y oportunidades latentes. Pero, más allá de los números, Javier utilizó la narrativa que había cultivado con su equipo. Habló del valor de la colaboración, de cómo cada uno de esos datos y cifras representaban el trabajo y la aspiración de un grupo que había comenzado a hacer frente al miedo y la resistencia. En el rostro del CEO pudo ver el escepticismo filtrarse por un instante. Las preguntas habían comenzado a rondar la sala, pero esta vez sintió que poseía el poder y el conocimiento para enfrentarlas. Este enfoque no es solo un experimento, afirmó Javier, es nuestra puerta de entrada hacia la innovación en un mercado que evoluciona día a día. He visto cómo hemos crecido, cómo hemos aprendido juntos, y reconozco que cambiar requiere valentía. Pero en este sentido, la valentía es la que nos hará seguir adelante. Las palabras eran nítidas y resonaban con la energía que había cultivado en su equipo y en sí mismo. Las miradas comenzaban a cambiar. Algunos directivos intercambiaron gestos de asentimiento mientras Javier continuaba, deslizando las barreras de duda con cada palabra. Al final de su exposición, una mezcla de inquietud y esperanza lo invadió. En sus manos, tenía el peso de la decisión de su futuro profesional y la posibilidad de un cambio significativo para el resto de su equipo. Los aplausos resonaron en la sala, pero más allá de eso, las sonrisas de sus colegas que conocía bien le llenaron de satisfacción. Era un reconocimiento genuino a su esfuerzo colectivo. Sin embargo, el verdadero desafío aún no había terminado. El CEO, con su mirada analítica, hizo una pregunta clave. ¿Cómo piensas manejar la implementación si nos encontramos con rechazo por parte de los que se niegan a cambiar? Era una advertencia directa, y Javier se sintió juzgado. En un momento de claridad, recordó la esencia de su viaje personal. Sabía que su verdad no solo era su propia disposición, sino también la transformación necesaria en la mentalidad de su entorno de trabajo. Planeo establecer un canal abierto de diálogo, donde todos puedan compartir sus preocupaciones. Llamaré a cada miembro del equipo a participar en este proceso. La realidad es que, si dejamos que unos pocos decidan por el todo, nos perderemos de un gran potencial, respondió con firmeza. La sala estaba en silencio, pero un murmullo de inclinación hacia su propuesta comenzó a escucharse. El CEO asintió, mostrando interés y, con ello, Javier sintió como su confianza se solidificaba. Al finalizar la reunión, miradas de admiración se cruzaron entre sus colegas. Javier había demostrado no solo su capacidad profesional, sino un crecimiento personal tangible, un líder dispuesto a ser apoyado y a responder a las inquietudes de su equipo. Mientras salía de la sala, se dio cuenta de que la lucha interna había quedado atrás, había confrontado su miedo y estaba listo para liderar con propósito. Un impacto positivo comenzó a surgir en su entorno al implementar el plan comunicativo que había diseñado.
Se puso manos a la obra, facilitando encuentros y sesiones donde cada voz contaba. La resistencia se redujo paulatinamente, y lo que antes era un deber se convirtió en un deseo compartido. En cada encuentro, Javier pudo ver la transformación no solo en su propia percepción de liderazgo, sino también en el modo en que el equipo comenzó a trabajar como uno solo. La confianza fue consolidándose, y con ella, la capacidad de liderazgo de Javier se volvió inquebrantable. Finalmente, su esfuerzo fue reconocido no solo a nivel interno, sino también en el ámbito profesional. Fue seleccionado para presentar su modelo a un grupo de empresas del sector, validando su propuesta y su capacidad. La reunión había sido el catalizador de un cambio personal y colectivo, y en cada paso que dio hacia adelante, sintió el orgullo de haber honrado el legado de su abuelo. Javier había alcanzado un nivel de confianza sólida y competencia reconocida. Había conquistado el miedo que arrastraba desde la infancia. Su crecimiento había sido tangible, ya no era el pez nadando en un océano de tiburones, sino un líder firme que había demostrado que la valentía y el ingenio podían cambiar no solo su destino, sino el de muchos otros a su alrededor. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.